Bien, hola a todas. En el encuentro de hoy vamos a ver el tema de la expansión de la iglesia. Vamos a continuar con nuestro programa. Eh, ya todas ustedes hicieron un trabajo práctico de Semana Santa, en la cual vieron distintas escenas que reflejaban la vida de Jesús en sus últimos momentos antes de entregar su vida. Y luego de eso hicieron un trabajo de resurrección, es decir, la iglesia recién empezaba. Entonces, formalmente la iglesia comienza el día en que Jesús es traspasado por una lanza y de su costado sale sangre y agua. Ahí se dicen los padres de la iglesia, que son los estudiosos, dicen que ahí comenzó formalmente la iglesia, pero la iglesia tuvo una expansión luego de ese inicio. Eh, ya todas ustedes saben que después de resucitar Jesús se le fue apareciendo a distintos apóstoles diciendo que estaba a su lado, de que propagan el Evangelio. Bien, pero propiamente la iglesia comienza con esto que vamos a ver más adelante, ¿no? Con la venida del Espíritu Santo, y ahí viene la tercera persona en la Santísima Trinidad a infundir su gracia sobre cada uno de los apóstoles, dándoles distintos dones y carismas. Vamos a ver un poco qué tiene esta iglesia del primer siglo. Vamos a estudiar específicamente la iglesia en los siglos I al IV. Esta iglesia está caracterizada por un periodo de persecuciones, un periodo de hostilidad. Es decir, todos ustedes saben que los católicos que seguían a Jesucristo en esa época no las tenían nada fácil, es decir, tuvieron demasiadas persecuciones por parte del Imperio Romano, pero bueno, lo vamos a ver más en detalle en las siguientes diapositivas. ¿Qué pasa en esta iglesia? Es una iglesia en la cual la enseñanza transmite el Evangelio puro de Jesucristo, es decir, los apóstoles que estuvieron en contacto con Jesucristo, que vivieron sus milagros, su vida, su obra, su muerte y su resurrección, comienzan a transmitir el Evangelio, pero porque tuvieron contacto directo con la persona de Cristo. Entonces, luego de Pentecostés, vienen las siguientes décadas de este siglo, marcado, como dijimos anteriormente, por esta persecución. Ahora vamos a trabajar en detalle, ¿sí? Bien, ¿qué pasaba antes de Pentecostés? Esto de que los apóstoles estaban tristes, estaban como algunos desanimados porque habían pensado que Cristo había muerto en la cruz, y de repente Jesucristo promete que iba a enviar al Paráclito, al Espíritu Santo, y viene. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. Esto lo habremos leído en primaria, ¿sí? Se nos enseña siempre cómo llega ese Espíritu Santo. Lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Cada uno hablaba de las maravillas de Dios a todos. ¿Y qué pasaba después de Pentecostés? Vuelvo un poco atrás. Pentecostés fue el hecho más importante de la iglesia, porque los apóstoles, si bien tuvieron contacto con Jesucristo, muchos de ellos estaban atemorizados, no tenían fuerzas para salir a llevar el Evangelio, para salir a misionar. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y a cada uno les permitió expresarse en una lengua diferente, para poder llegar así a muchas más personas del lugar donde estaban, ¿no? Y llegar a todas las naciones. A cada uno les dio fuerzas, dones, carismas, talentos, a cada uno según sus posibilidades. Entonces esto les dio ánimo a los apóstoles. ¿Para qué? Para llenarse del amor de Dios y poder llevar el Evangelio y soportar, como lo vamos a ver más adelante, tremendas situaciones. Después de Pentecostés se puede decir que es un momento de grandes conversiones que generan nuevos apóstoles. Cuando me refiero a la palabra conversión lo relata San Pablo en el Evangelio, que es una especie de cambio interior en el cual nosotros abrazamos la vida de Cristo y queremos vivir como Él. Eso se define como conversión. Y este momento de grandes conversiones genera nuevos apóstoles. ¿A qué me refiero con esto? Que aparecen personas que no tuvieron contacto con Cristo, pero sin embargo se llenaron tanto de su enseñanza, de su vida y de su amor, que empezaron a llevar el Evangelio, así como nos puede pasar a cada una de nosotras que vamos a misionar. Tras la venida del Espíritu Santo, entonces, los 12 apóstoles comienzan su labor misionera entre los judíos primero, en Judea, y después en Antioquía y Alejandría, lo vamos a ver. Conversión primero del centurión romano llamado Cornelio, abrió a los gentiles la puerta a Jesucristo. Fue el primer centurión romano en convertirse, fue convertido por Pedro.
cambió su vida rotundamente, donó sus bienes y formó parte de la iglesia. No le fue fácil mantener el cargo de centurión romano, fue muy difícil, tuvo que dejar todo y seguir a Cristo. Como cuántas veces Él nos llama a dejarlo, seguirlo y cargar la cruz junto con Él. Entonces, la conversión del centurión romano fue muy importante, ¿sí? Porque hablaba de que el imperio, que el cristianismo llevaba su mensaje a todos, no importa si eran ricos o eran pobres, todos eran tocados por Cristo. Y luego, la conversión más importante que va a marcar todo el rumbo de los primeros cristianos es la conversión del apóstol Pablo de Tarso. Se da luego de una expansión de la Iglesia universal. En muchos de sus viajes por Oriente llegó a muchos gentiles. Gentiles se refiere a personas que no conocían el Evangelio, que no eran ni judíos ni paganos. Entonces, la conversión de Pablo fue impresionante porque él era un judío extremo, cumplía la ley de Moisés al pie de la letra. Perseguía fervorosamente a los cristianos, odiaba a todos los cristianos y de repente se le aparece el Señor. Y no sé si todas conocen la historia, pero se aparece el Señor y le dice: Pablo, Tarso, Tarso, ¿por qué me persigues? Esta experiencia de Pablo sirvió muchísimo para que se llenara el amor de Cristo. Pasó de ser un extremo judío, cumplidor de la ley, a un misionero tan lleno de Cristo que conquistó muchas regiones de Oriente. Pero lo vamos a ver más adelante. Las primeras persecuciones, dijimos que esta primera etapa de la iglesia abarca del siglo I o IV y está caracterizada por grandes persecuciones. No fue fácil para los cristianos comenzar. El cristianismo encontró sus primeras dificultades en las autoridades romanas. Para los romanos, el cristianismo era una religión que atentaba, ¿qué cosa? El prestigio de sus falsos dioses e iba en contra de muchas costumbres decadentes que mantenían los romanos. No fue fácil para los apóstoles predicar el evangelio en tierra romana, por todas sus costumbres, por todas sus vivencias y principalmente porque adoraban falsos dioses. Entonces, de esa manera eran acusados los cristianos de impíos, ateos y enemigos del Estado. No fue algo fácil. Principalmente porque los cristianos comenzaban a hablar de una nueva vida en Cristo, dejar de adorar falsos dioses y adorar al único Dios vivo y verdadero que entregó a su Hijo por nosotros. Escuchar ese mensaje no era algo fácil. De esa manera, los altos jefes romanos enviaban decretos para perseguir a cualquier cristiano que salga a misionar. Y vamos a ver ahora qué es lo que sucede, porque frente a la corrupción de los romanos, los cristianos encarnaban un tipo de conducta moral. Ellos fueron acusados de ateísmo por rechazar a los ídolos y se oponían a rendir culto al emperador como si fuera un dios. A ver, no tenían problema los cristianos en obedecer a la autoridad civil, ¿sí? Cristo nos enseña a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero sin embargo los romanos tenían una especie de culto también hacia los emperadores y eso es algo que es un pecado de idolatría, a lo cual los cristianos no iban a tenerse. Entonces estas acusaciones provocaban un terrible odio de la plebe, se les hace causante de todos los males sociales, es decir, toda la gente, todo el pueblo reunido eran manipulados por los grandes jefes. Bien, esto genera una revolución social y que apunta a los cristianos, pero estos en vez de provocar y responder con odio, recibían a todos los hombres, porque sostenemos, y ellos mismos sostenían, que somos iguales ante Dios y salvados por Cristo. Bueno, esta es una especial momento en la historia. ¿Por qué? Porque estos primeros cristianos que vivían en este siglo fueron perseguidos y uno de los primeros perseguidores de los cristianos fue Nerón, el emperador Nerón. ¿Qué es lo que hizo? En el año 64 fue el primer emperador en perseguir y hostigar a los cristianos. ¿Sí? Acá tenemos una imagen de Nerón. ¿Qué es lo que hacía? Perseguía a los cristianos, pero dio un decreto formal de perseguirlos y los acusó de algo gravísimo. Los acusó del incendio de la ciudad de Roma. Esto provocó más ira, más furia dentro de todo el pueblo romano, que tenían más razones para seguir persiguiendo cristianos. Bien, acá se puede hablar mucho más, pero vamos a hacerlo más expeditivo. Nerón, en su reinado o en lo que duró su gobierno, mata aproximadamente a 200 a 300 cristianos, de 200 a 300 cristianos.
Dentro de sus víctimas aparece Pedro, que muere crucificado de cabeza. No sé si conocen la historia, pero en la plaza de San Pedro, cuando lo atrapan, la plaza de San Pedro tiene su nombre debido a que el apóstol muere, prefiere morir de cabeza. No se sentía tan digno de morir como nuestro Señor, así que pide que lo crucifiquen al revés. Por eso, en ese lugar donde fue crucificado Pedro, se levantó lo que es ahora la plaza de San Pedro. Y luego uno de las víctimas de Nerón fue San Pablo. San Pablo le cortaron la cabeza. Su cabeza rodó 3 o 5 veces en las escaleras y eso hoy en día en la plaza de San Pedro hay unas fuentes. Las fuentes que están cerca de la plaza son las que de alguna manera simbolizan este acontecimiento tan cruel. Estos dos apóstoles fueron muy fieles a Jesucristo. ¿Se acuerdan la conversión de Pablo? Después muere a manos de Nerón. Y prefirieron morir como nuestro Señor Jesucristo porque desde siempre se les estuvo anunciado que iban a sufrir persecuciones a causa de predicar su fe. Y fueron fieles hasta el final por amor a Cristo. Bien, es una época bastante dura, bastante difícil porque estaba seguida de muchas persecuciones. Acá los cristianos eran llevados al Coliseo Romano donde se realizaban las grandes fiestas, los grandes festejos y sobre todo el gran espectáculo eran las luchas entre gladiadores, pero además ver cómo torturaban y mataban a cristianos. Acá vemos el Coliseo Romano, vamos a ver esta imagen de acá que es una imagen que hizo el Papa, uno de los papas importantes de Roma, en donde cual se conmemora este lugar como un lugar de martirio. Acá aparece una frase de Tertuliano, que es un mártir de esta primera época de los primeros cristianos, en la cual dice: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Aparecen mártires, personas que entregan su fe por Cristo, no tiemblan. Acá está el frontispicio del Coliseo, realizado por el Papa Clemente X, en la cual conmemora este lugar como un lugar santo, en donde muchos cristianos entregaron su sangre por la causa de Cristo y fueron asesinados cruelmente. Entonces el Coliseo es muy importante por eso, además de las grandes batallas que se realizaban con los gladiadores, es recordado como lugar donde muchos mártires entregaron su vida. Esta era la vida de los primeros cristianos. Persecuciones de Nerón, de Trajano, de Marco Aurelio, de Septimio Severo, Decio, y vamos a finalizar con la última. Una de las últimas persecuciones y la más dura fue la de Diocleciano. En el año 244 en el año 300 decretó la más terrible persecución a los cristianos. Eran masacrados diariamente y era el espectáculo más convocado en el Coliseo. Luego, en el 313, se publica el Edicto de Milán, en el que se concedía a la Iglesia la libertad de practicar su fe. Dentro de este edicto, el fruto de esto es que el primer emperador cristiano fue un romano convertido llamado Constantino. Con Constantino se terminan las persecuciones y hubo un tiempo de paz. En el año 380 se declara el Edicto de Tesalónica, en el cual se declara el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano y se terminan las persecuciones. Después vienen las invasiones bárbaras y después lo que queda es un pontífice romano como autoridad común. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Compartían sus bienes en común, escuchaban el Evangelio, toda su vida la ponían en común a los demás, no tenían nada para sí mismos y como dijimos no era nada fácil su vida. Vivían en catacumbas porque la religión católica no estaba permitida, entonces tenían que celebrar los oficios de la Eucaristía en catacumbas que eran tumbas y ahí vivían escondidos. Tenían grandes contraseñas para poder entrar a estas catacumbas, no eran un lugar fácil, ¿sí? Entonces la contraseña más conocida era esta del símbolo del pez, que al entrar al lugar se ponía una parte y para verificar si el ingresante era perteneciente a la comunidad cristiana, le pedían que complete la segunda parte del pez y de esa manera se comunicaban. Aparecen muchos símbolos, que después lo vamos a buscar qué significan, para simbolizar que pertenecen a Cristo. Pero lo más importante de todo es que los primeros cristianos, para tener su fortaleza, su fe y estar unidos a nuestro Señor en la cruz, se nutrían especialmente de la Eucaristía. La celebración eucarística ocupaba un lugar central en sus vidas. Los ayudaba a practicar la caridad, la fe, la esperanza, les daba aliento en las dificultades. De esa manera vivían. La historia de los primeros cristianos es impresionante.